Buenos días, les saluda Nitzia Vázquez, jefa del Departamento de Documentación e Información de la Dirección de Investigación Científica y Posgrado. En este momento me compete explicarles acerca de las normas para citar, como parte del complemento del curso Trabajo Académico, Referencias Bibliográficas y Plagio. Es muy importante citar porque nosotros muchas veces utilizamos extractos de libros, de blogs, páginas de artículos que encontramos en internet y nosotros tenemos que darle reconocimiento al autor de donde hemos extraído esa información. Eso significa citar, poder explicar en el texto que la idea no proviene de nosotros, sino que sirve para resaltar nuestro trabajo. Es muy importante citar por 4 razones fundamentales. Primero, evitamos el plagio. Sabemos que el plagio es penalizado en muchas universidades y puede constituir a que nos aplacen nuestra materia, incluso que nos anulen nuestra tesis, porque es un robo, no darle autoridad al autor acerca de lo que hemos colocado en nuestro texto. También por materia de ética personal. Una persona que es íntegra, con una alta moral, está reconociendo que el texto que ha colocado en su artículo, en su tesis, no proviene de él. Entonces, por ética, coloca de dónde viene, de qué autor viene y de qué fuente viene ese texto. Por materia de credibilidad. Si nosotros queremos que nuestros maestros entiendan que hemos hecho nuestra investigación, entonces al colocar la citación podemos dar a conocer que hemos investigado acerca de nuestro tema exhaustivamente y que manejamos muy bien el tema. Y también pues cuestión de formato. Es importante saber cómo citar y cómo colocar la citación para lograr alcanzar las mejores notas posibles en nuestra tesis o en nuestro artículo. Si no se cita apropiadamente, ese es un signo de pereza. ¿Y qué es citar? Vamos a poder explicar la definición de una citación. Una cita es una llamada breve que insertamos en el texto, que remite la fuente de donde se ha extraído esa información. Muchas veces se coloca entre paréntesis y otras veces se coloca al final del pie de página, dependiendo de la forma de citación que nosotros estamos empleando. Por ejemplo, aquí tenemos una cita que proviene de 2 autores, Craig en 1994 y Creed en 1990. Ambos afirman lo siguiente: también en el caso de la ansiedad, los estudios de revisión coinciden en afirmar que los niveles de esta emoción son mayores en los pacientes con AR que en la población normal. Estamos dando crédito a ambos autores y en la fecha en que publicaron estas ideas. Hay 2 tipos de citas, las textuales y las no textuales. Las textuales son las que están copiadas íntegramente, tal y como lo encontramos en el texto que nosotros investigamos, y se colocan en comillas o en cursiva y se añade la parte de la página del texto. Por ejemplo, si queremos decir, dado el carácter agresivo de las técnicas utilizadas sobre los materiales de la década de los 50, entonces colocamos que el autor es García, lo escribió en 1999 y está en la página 106. 3 datos muy importantes para colocar que ese texto viene del autor García. También existen las citas no textuales, que es cuando parafraseamos o tratamos de colocar en nuestras propias palabras la idea de otra persona. Un ejemplo, un estudio reciente, entre paréntesis, Guerrero 2009, avala estas conclusiones. O si no, esta hipótesis pierde su fundamento cuando en otra obra posterior, Johnson, Clark y Graham en 1998 se pone de manifiesto. Esto significa que queremos dar apertura a una idea que proviene de otra persona, pero claramente estamos identificando en qué año y de qué autor provienen. Hay muchos tipos de citación, quizás hasta 3.500 tipos de citación, pero cada quien, de acuerdo a su área de conocimiento, elige el más conveniente. Les voy a explicar los más frecuentes. Por ejemplo, el estilo Chicago. Este es el más antiguo de todos. Se utiliza en las materias de historia, ciencias sociales, arte, musicología y literatura. A partir del Chicago surge otro estilo llamado Turabian. Es un estilo mucho más simplificado que el Chicago y también se utiliza en todas estas áreas de humanidades que les acabo de mencionar. Luego surge el estilo Modern Language Association. También es de humanidades y se utiliza en muchos textos de escritura moderna, de crítica literaria y de cultura. Es más extenso que el Chicago y es utilizado por muchísimas universidades, hasta 1.100 universidades, en publicaciones de todo el mundo. Está el estilo Vancouver, que es el que utiliza toda la área de ciencias médicas. El área Vancouver
viene del término Uniform Requirements de manuscritos sometidos a todos los trabajos o revistas biomédicas. Fue creado en Vancouver, Canadá, y fue publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina. Por ello, la mayoría de las escuelas de ciencias médicas utilizan este estilo. También existe el estilo APA. El estilo APA viene de la Asociación Americana de Psicólogos. Se utiliza en psicología, ciencias sociales, educación e ingeniería y el entorno empresarial. Y por último, uno de los más conocidos es el estilo Harvard. Se desarrolló precisamente en la Universidad de Harvard y se emplea en las ciencias físicas, naturales y sociales. Como pueden ver, muchas de las áreas de conocimiento tienen su estilo predilecto de citación y nosotros vamos a explicarles en detalle acerca de la citación en normas APA. La DICIP tiene a su disposición dos revistas, Portal de la Ciencia y Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología fue creada en 2009 para que todas las publicaciones de los artículos de los docentes pudieran ser incluidas ahí. Incluso las personas que participan en becas, becas básicas, becas sustantivas, en colaboración de un docente o de varios docentes, pueden publicar en esta revista. Y luego, posteriormente, en el 2012, se crea la revista Portal de la Ciencia, que es exclusivamente para estudiantes de grado y posgrado, acompañados de la tutoría de un docente universitario, de un asesor. En ambas se le da la oportunidad a que todos los estudiantes de posgrado y todos los docentes de la universidad puedan escribir gratuitamente en estas revistas, que están indexadas en la página del AMJOL, del Latindex y posiblemente en otros repositorios de revistas científicas indexadas. En este momento voy a explicarles acerca de la forma de citación con estilo APA. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, si se copia textualmente el material directamente del trabajo del autor, lo que nosotros llamamos copy-paste, entonces se hace de la siguiente manera. Primero tenemos que hacer un conteo de palabras. Si las palabras son inferiores a 40, entonces colocamos el texto en comillas. El texto completo lo copiamos y lo pegamos. Y al final tenemos que colocar el nombre del autor, el apellido, el año de publicación de esa cita y la página donde se encuentra ese texto. Ese texto lo podemos haber encontrado en un artículo, en un libro electrónico, de donde sea que lo hayamos extraído, tenemos que colocar estos tres datos esenciales al final de la cita. Por ejemplo, en relación con el caso de familia, el autor señala que lo que se aprende en la familia tiene una indeletable fuerza persuasiva. ¿Quién lo escribió? Sabater, en el año 2003 y se encuentra en la página 120. Ahora, cuando la cita es extensiva, que tiene mucho más de 40 palabras, entonces no colocamos comillas, sino que colocamos una sangría en el texto. Es decir, está un poco más arremetido en el texto que el resto de nuestro documento. Y al final de todo lo que hemos colocado, volvemos a colocar los mismos tres elementos que se utilizó en la otra cita. Por ejemplo, colocamos Sabater, año 2003 y la página 120. Pero ya sabemos que este es un texto mucho más extenso que el anterior. Hay algunas citas que no se colocan idénticas, textuales, sino que se hace una interpretación de las ideas del autor. Esto se llama parafraseo, cuando en mis propias palabras yo quiero dar a conocer una idea de otra persona. En este caso, nosotros colocamos en paréntesis el apellido del autor y el año de publicación de esta cita. Un ejemplo, si yo quiero decir, de acuerdo a Navarro H. en el 2000, el trabajo afecta a los estilos de ocio. Esto significa que yo estoy comenzando mi párrafo dando a conocer la idea del autor y el autor claramente es Navarro y él dijo esa idea en el 2000. Muchas veces cuando en el texto no mencionamos al autor directamente en el párrafo, entonces lo podemos colocar también como hemos colocado las otras citas. Colocamos nuestra idea parafraseada y al final de ese párrafo colocamos el autor. En este caso, les daré un ejemplo. En relación con el caso de familia, lo que se aprende en ella es imposible persuadirlo. Esta idea no viene de nosotros mismos, viene de Sabater y lo publicó en el año 2003. Colocamos la idea ya sea larga o corta y al final en paréntesis colocamos estos dos datos. A veces la idea viene de dos autores diferentes, de dos publicaciones diferentes o quizás de la misma publicación. Entonces en este caso lo colocamos de la siguiente manera.
el fenómeno de la percepción extrasensorial ha sido criticado ampliamente. Esta idea viene de dos personas diferentes, de González y de Rojas, y ambos lo dijeron en el año 2011. Sin embargo, hay muchos textos que vienen de 2, 3 o más autores, 4, 5, 6 quizás. Entonces lo que nosotros colocamos solo son los primeros 3 autores. Si son más de 3, colocamos la frase en latín et al, que significa y siguientes. Entonces les daré un ejemplo. En lo que se refiere a la ansiedad, un buen número de los estudios han centrado la evaluación de la llamada ansiedad o miedo al dolor, que se ha convertido en un constructo esencial de los modelos cognitivo-conductuales que explican el dolor, evaluada normalmente ampliando el Pain Anxiety Symptom Scale. Esta idea viene de McCracken, de Seifert y de Gross, y los 3 pudieron concluir esta idea en el año 1992, quizás en un mismo paper, quizás en papers diferentes, pero en el mismo año. Sin embargo, si la cita viene de más de 6 autores, hacemos lo mismo. Colocamos el primer autor, quizás el más importante, y después la frase et al. Ahí se entiende que son más de 6 autores. Y también podemos tener 2 ideas de 2 textos diferentes y poder centrarlas en la misma situación. Les daré un ejemplo. De este modo, los pacientes que experimentan con ansiedad al dolor refieren un dolor más pronunciado, experiencias más prolongadas de dolor y mayor evitación de las situaciones de dolor que aquellos pacientes que sufren de dolor pero sus niveles de ansiedad son menores. Esta idea la he sacado de 2 artículos diferentes. Un artículo escrito por Gaskin y más de 6 autores en el año 1992 y otro texto escrito por McCracken en el año 1996. Entonces, en ese sentido, le estoy dando validez a todos estos autores que confirman esta idea. También se estila a poder colocar las patentes. Muchas veces hay inventos, hay obras literarias que se patentan. Antes de publicarse se patentan para darle los derechos de autor y reconocer que esa persona es la creadora de esa obra. Entonces, en este sentido, coloco 2 ejemplos. Puedo colocarlo sin paréntesis, solamente el año, y colocar patente, España, Honduras, o ya sea el país donde se ha emitido la patente, luego el número de patente, que es como un número de identidad o un número de registro, y al final en el año en que se patentó, en este ejemplo 2012. O también es permitido que todo el texto vaya en comillas. Por ejemplo, abro comillas, paréntesis, patente España, el número de la patente, el número del registro, y después coma 2010 y cierro el paréntesis. Ambos son permitidos, ambos son correctos y le estamos dando validez a esa patente en nuestro texto. Esto ha sido todo por el momento. En nuestro próximo segmento les explicaré cómo se hacen las referencias bibliográficas. Muchas gracias.